Bienvenidos a Consultorio Fiscal. Los saludos a su amigo Salvador Rotero Banel. La semana pasada estuvimos platicando de las pensiones. Nos quedamos picados con el tema. Invitamos a la maestra Gloria Arellano, a quienes ustedes vieron la semana pasada, a que nos acompañara el día de hoy. Yo creo que no necesita mayor presentación. Es una persona ya conocida por todos ustedes. Además, experta en pensiones. Yo creo que no hay persona en México que conozca más de este tema que la doctora Gloria Arellano, para seguir platicando de las pensiones y la reforma a la ley de pensiones. Gloria, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Salvador, es un placer estar contigo y con todo tu auditorio en este tema tan importante y de tantísima actualidad. Sí, claro. Comentábamos antes de entrar al aire de que estamos a punto, ¿no?, de que las personas que cotizaron o empezaron a cotizar en el Seguro Social el 1 de julio de 1997 lleguen a las 1,250 semanas requeridas. Platícanos de esto, por favor. Claro que sí, Salvador. Pues miren, justo el año que entra, en el 2021, se cumplen 1,250 semanas desde que el 1 de julio del 97 entró en vigor la actual ley del Seguro Social bajo el esquema de las AFORES. Entonces, los trabajadores que entraron a laborar ese año fueron 75,000, Salvador, pero de los cuales solo 750, o sea, el 1%, alcanzarán a cotizar las 1,250 semanas requeridas para tener derecho a la pensión, y esta pensión de los 750 trabajadores será de 3,300 pesos mensuales. Dios Entonces, mío, es una pobre cosa, gente. Pobre así gente. es, y esos son los que lo lograron. Estamos hablando de un 1%, Salvador. El resto se quedó sin posibilidad de tener una pensión. Y esa gente se quedó sin esa posibilidad porque a lo mejor renunció, lo corrieron, cambió de trabajo. Así es. Entonces Correcto. Todavía no cumple las 1,250 y a lo mejor en el 2022 o en el 2023, no quiero ser pesimista, o a lo mejor nunca van a juntar esas 1,250. Es correcto. ¿Y por qué el monto de la pensión tan pequeña? Pues porque hay que recordar que con este nuevo sistema, de donde se va a sacar la pensión es justo de la cuenta individual, de la totalidad de la cuenta individual, de la subcuenta de retiro, del 92, del 97, de Infonavit, de cesantía y vejez, la cuota social, todo, o sea, la totalidad es lo que significa el monto de la pensión. Entonces, nada más para recordarles a nuestros radioescuchas, por cada 250,000 pesos de recursos acumulados en la cuenta individual de una AFORE, aproximadamente se tiene derecho a 1,000 pesos de pensión. Este es un dato actuarial. Y un dato que ha manejado la CONSAR, pues dice, los trabajadores que tienen cuentas en Profuturo, que es una de las AFORES, tienen en promedio en sus cuentas 166,000, que es lo más alto, los de Pensioniste 131,000, los de Sura 117,000, Citibanamex 60,000, Azteca 24,000 y Copel 21,000 pesos. Entonces, bueno, evidentemente con estos saldos, pues haciendo la proporción te queda claro por qué van a quedar en 3,300 pesos. Y bueno, antes el problema de llegar a los 60 años pues no era tan grave, porque acuérdense que pues vivían en promedio pues 60 años, pero ahora con estos cambios en el esquema de salud pues están viviendo prácticamente un poco más de 20 años. Entonces esto pues agrava el problema de manera importantísima. Entonces esa es la razón por la cual el 22 de julio del 2020 presentó el gobierno federal un preproyecto de reforma del sistema de pensiones, que es el que actualmente está en la Cámara de Diputados en análisis, pues yo me imagino
que saldrá, no sé, a finales de noviembre, esta reforma. ¿Y por qué te puedo decir esto, Salvador? No porque tenga mi bola de cristal, sino porque ya fue acordado por el sector patronal, el sector obrero y el gobierno federal, los que hubo una modificación que platicaremos en su oportunidad del proyecto inicial vinculado a las comisiones de las AFORES. Entonces, bueno, ahí las AFORES no están tan de acuerdo, pero de principio todos los sectores han favorecido esto. Ahora, esta reforma, el problema que tiene, ahorita vamos a ver las implicaciones para los trabajadores, para los patrones y para el Estado, pero el problema fundamental que tiene es que está recargada en los patrones. O sea, los patrones van a pagar más que lo que ahora están pagando. Es correcto, mucho pero más. Entonces, eso a mí me preocupa, Gloria, porque tú y yo sabemos, porque lo hemos visto, no porque tú o yo lo recomendemos o lo apliquemos, pero pues, sabemos de la competencia desleal y lo que hacen algunas gentes, de estar manejando esquemas para pagarles a sus trabajadores por honorarios, por asimilados a salarios o por 20,000 estrategias que inventan para evitar la carga del Seguro Social, porque esta carga es muy pesada. Entonces, ¿estás hablando de que va a ser aún más pesada en años siguientes? Así es, Salvador, estoy hablándote de que la carga patronal va a ser del doble para los patrones. Pero bueno, finalmente, pues ya hubo consenso, las grandes empresas aceptaron esto. Nadie nos pidió opinión ni a los especialistas, ni a las pequeñas, medianas, ni a las personas físicas que tenemos pues contratados, trabajadores y todo, pues nadie se ocupó de nosotros, pero al final del día vamos a tener una carga que va a provocar pues problemas muy delicados. O sea, número uno, pues una evasión mayor de la que ya estás platicando tú con toda pues certeza, porque pues lo hemos visto en el medio, que va a ser mayor, número uno. Y número dos, pues que al final del día le va a costar a los trabajadores, porque estamos hablando de un 1% a partir del 2021 y lo que va a pasar pues es que los aumentos, los incrementos a los salarios, pues lo van a tomar de ahí, ¿no? Entonces, tiene repercusiones sumamente importantes y al final del día, pues no está resolviendo en su totalidad el tema de las pensiones IMSS. Ok, no está resolviendo el tema para el día de hoy, pero yo quisiera hacerte una pregunta y te pediría que nos las contestaras si quieres, regresando de la primera pausa que tenemos que hacer. Vamos a ir a nuestra sección de cuentas claras, pero entonces aquí la pregunta es, ¿no resuelve el problema para los trabajadores que empezaron a cotizar en el 97? Entonces, ¿a quién le va a resolver el problema esta propuesta de reforma que se está presentando ya consensada por el sector gobierno, por el sector de los trabajadores y el sector, como bien dices, empresarial, pero de altos vuelos? Si te parece, vamos a cuentas claras y regresamos. Por supuesto, Salvador. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. La iniciativa para la reforma en materia de pensiones, presentada por el Ejecutivo Federal, busca fundamentalmente resolver la problemática que actualmente representa este tema, así como favorecer a los trabajadores mediante su incremento, como otorgar garantías de ingreso en la vejez, mejorar la calidad de vida, el ahorro y criterios de elegibilidad razonable, entre otros. Primordialmente, la iniciativa expone que está construida bajo las premisas de aumentar las aportaciones para el retiro, la disminución del requisito de las semanas de cotización para alcanzar el derecho a una pensión y en el incremento de los ingresos al momento de la jubilación respecto al último ingreso obtenido cuando se era activo a través del incremento en el valor de la pensión mínima garantizada. Esta iniciativa es complementaria a la reforma al artículo 4 constitucional que estableció el derecho a una pensión a los adultos mayores. Fuente: PwC de México. Cuentas Claras.
Bien, regresamos después de nuestra sección de cuentas claras, Gloria. Te preguntaba yo aquí, esta propuesta, quiero entender. Yo creo que en mi pregunta que dejé antes de salir a cuentas claras implica dos cosas. Uno, ¿beneficia o no beneficia a los trabajadores que empezaron a cotizar en el 97? Y si no los beneficia, ¿a quién sí va a beneficiar esta propuesta? Sí, tus preguntas me parecen sumamente importantes porque precisan este aspecto. Mira, sí beneficia a los trabajadores porque, número uno, pues va a disminuirse el plazo de cotización para tener derecho a la pensión. Es decir, de inicio, hoy se necesitan 1,250 semanas. En 2 años que entre en vigor la reforma, de principio se van a necesitar 750 semanas, que son 14.4 años de cotización, y se irá incrementando en 10 años hasta llegar a 25 semanas al año. Perdón, hasta llegar a las 1,000 semanas de cotización, que son 19.23. Entonces, de principio, pues ahí hay un beneficio para los trabajadores. Ya no tienen que cotizar 25 años y lo máximo que van a cotizar es 19.23 años. Entonces, eso es bueno. El segundo esquema de beneficio para los trabajadores es que las tasas de reemplazo pues se van a incrementar. Por ejemplo, para los trabajadores que ganan 2 sumas, pues la reforma propone que haya una tasa de reemplazo de la pensión del 78%, con 3 sumas 60%, con 23 sumas un 46% y con 21 sumas 44%. O sea, ahí hay un beneficio. Y en relación con tu segunda pregunta, es decir, cuando yo digo que no beneficia en su totalidad, lo que quiero decir es que, aunque es un avance, sin lugar a dudas, en beneficio para los trabajadores, pues no alcanza a cubrir pensiones muy altas, como las que hoy tenemos con la ley del 73. O sea, estamos hablando de que la tasa de reemplazo en general va a subir a un 34% del último salario, cuando lo que teníamos antes de la reforma era un 26%. Entonces, ¿hay beneficio para los trabajadores? Sí, por supuesto que sí, no suficiente. Y además, el punto de las mayores críticas es que pues no toca a los del ISSSTE, no toca a los del INSEMIN, no toca a las pensiones de los estados, no es más que para el IMSS, y no resuelve en su totalidad la problemática de las pensiones de los trabajadores que se van a pensionar con las cuentas individuales. Ok. Entonces, algo es algo, digamos, es un parchecillo. Claro, vamos, como dijera ya que el Destripador, vamos por partes, empecemos a arreglar las cosas del Seguro Social, porque desde 1997 yo recuerdo que en aquella época tú empezabas a trabajar en el 97, eras una niña y nos decías en aquel entonces que eres un tesoro. No iba a alcanzar, desde ese entonces ya tú misma nos decías, no va a alcanzar, las pensiones, las cantidades van a ser muy pequeñas, y lo estamos viendo hoy con las cifras que tú estás dando. Claro, así es. Pero entonces, a ver, de lo que acabas de comentar, a mí me llama la atención. ¿Qué pasa si yo empecé a cotizar en 1997 y no junté las 1,250 semanas, pero en los años transcurridos entre el 97 y el 21 ya tengo las 750 semanas? Es decir, la reforma, como comentas, me va a pedir para los años siguientes tener 750. Y resulta que dentro de 2 años. Sí, ya las tengo, así es. ¿Qué pasaría si esta reforma... Ya tendrías derecho a la pensión. Ya tendrías derecho a la pensión. No, sí, aunque no tenga 1,250. Así es, porque ya si esta propuesta se aprueba, ya no se van a necesitar 1,250 semanas,
sino solamente 750 semanas de principio, va a ir incrementando año con año en los próximos 10 años y Vamos a pasar y lo que va a suceder después es que en 10 años lo máximo que se va a alcanzar son 10, o sea, van a ser la obligación en 10 años de cotizar 1,000 semanas de cotización, 1,000 semanas, que significa 19.23 años. Ok. A ver, Gloria, yo quiero pensar en los jóvenes. Resulta que yo empecé a cotizar hace 4 o 5 años, pero pues empecé a cotizar cuando tenía yo 18 años. Hoy tengo, no sé, déjame inventar, 24 años, he cotizado 6 años en el Seguro Social. Si me dices que voy a necesitar 19.23, déjame redondearlo a 20. Si empecé a trabajar a los 18, a los 38 ya cumplí el requisito. Claro. ¿Me puedo pensionar? Pero necesitas tener 60 años de edad. Ok, entonces todavía me van a faltar 22 años para seguir cotizando. Sí, así es, efectivamente, pero ya. Ahora, lo que está pasando en la actualidad, que era justo lo que tú comentabas, que pues los trabajadores a veces entran a cotizar al Seguro Social, a veces no, a veces ponen su propio negocio. Y bueno, esa es la situación, es que están disminuyendo las semanas, pero no la edad. Y esto que estás comentando, esta precisión, es fundamental porque se puede uno quedar con esta idea, con la idea que tú de pronto dijiste, bueno, entonces muy bien, entonces yo a los 38 años ya me pensiono. No, querido Salvador, a menos que si hay una excepción que establece la propia ley del Seguro Social, que cuentes con 1.3 para la pensión mínima garantizada, o sea, en lugar de 250,000 pesos, sería el triple de 250,000 pesos para que puedas alcanzar una pensión no mínima garantizada, sino 3 veces la mínima garantizada. Si tu saldo tiene ese nivel a los 38 años, sí, por supuesto, te podrías pensionar. ¡Wow! Entonces vale la pena que empiece yo desde a los 18 años con mi ahorro para ver si en 20 años logro tener un buen saldo en la cuenta y me pensiono a esa edad. Pero pues me voy a pensionar con la mínima garantizada. Sí, pero necesitas hacer 3 veces la mínima garantizada y que tu esquema de seguro de sobrevivencia, es decir, que seas soltero, que no tengas hijos, que no tengas padres, para que de alguna manera pues no tengas la problemática de un seguro de sobrevivencia que hará más difícil esta posibilidad. Pero bueno, jurídicamente existe. Hasta la fecha, pues nadie lo ha podido aplicar por los saldos que actualmente existen, ¿no? Claro, los saldos de esas cuentas son verdaderamente bajos, entonces no hay posibilidades de aplicar o de poder hacer tomar esa posibilidad de pensionarse en esa época. ¿Te parece si vamos a escuchar nuestro infofiscal y continuamos con el desarrollo del tema? Pero por supuesto que sí. Gracias. Infofiscal. 20 de octubre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite las normas de organización y funcionamiento del Comité de Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal. 21 de octubre. El Instituto Mexicano del Seguro Social da a conocer el decreto por el que se reforman los artículos 201, primer párrafo, y 205, primer párrafo de la Ley del Seguro Social. Diputados aprueban en lo general la miscelánea fiscal, proponen tasa única en el cobro del ISR en plataformas digitales y las donatarias se les podrá quitar la autorización cuando más de un 50% de sus ingresos que provengan de actividades diferentes a las autorizadas.
La Secretaría de Economía presenta el decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Info Fiscal. Bien, regresamos después de este infofiscal. Nuestras autoridades, como siempre, nos están sacando pues disposiciones que hay que estar al pendiente de ellos, y por eso me encanta esta sección que mantiene nuestros radioescuchas con un resumen de lo publicado en los últimos días. Gloria, nos quedamos platicando de las pensiones y de estos temas. Tenemos algunos saludos de nuestros radioescuchas. Te van a saludar Ana Luisa Torres Cabrera, Lilia del Valle. Muchas gracias. Blanca Vera desde León, Guanajuato, te dice que está impactada con el tema de las pensiones, con lo que estás platicando. Y David Martínez Reséndiz dice que tiene una duda, que si él cotizó en el ISSSTE o alguna persona cotizó en el ISSSTE, que para que se pensione debe seguir forzosamente cotizando en una dependencia gubernamental, o puede cotizar en el Seguro Social. Puede cotizar en el Seguro Social, y si sus cotizaciones son a partir del 4 de abril del 2007, y en ese sentido se juntan, se hará la portabilidad, así lo señala el artículo 141 de la ley del ISSSTE, para que puedan pensionarse. O sea, se suman, por supuesto, no los años que hayan sido de manera simultáneos, pero si cotizó 10 años en ISSSTE y luego se pasó 5 años a IMSS, pues ya tiene 15 años que le toman en consideración, o a la inversa, para poderse pensionar, ¿no? Perfecto. Ok. Platicando en lo que nos llegan más preguntas de nuestros amigos radioescuchas, de la reforma. A ver, entrando de lleno a la reforma, platicas que se va a ir incrementando, pero que también va a haber un mayor costo para los patrones. ¿A qué te refieres en que va a haber un mayor costo para los patrones? Porque ya tengo aquí una pregunta que me dice que está impactado con lo que dijiste, que cómo es posible que no nos hayan tomado en cuenta a los pequeños empresarios si somos los mayores empleadores del país, y se dice que el sector empresarial está de acuerdo y ni siquiera está enterado. Bueno, la cúpula está enterada y aplaudieron. Efectivamente, nuestro radioescucha tiene toda la razón del mundo. Somos nosotros los que generamos el mayor número de empleos, y que hoy con el tema de la pandemia estamos teniendo. Fíjate que yo pienso que después de los médicos, enfermeras, personal, pues de los hospitales y de salud en general, los otros héroes más chiquitos, por supuesto, pero somos los patrones, porque estamos sacando adelante, no sé ni cómo ni cuándo, pero estamos sacando adelante al país y pues a los trabajadores, y con ayuda de los trabajadores, sin lugar a dudas, se han puesto la camiseta y han dicho, pues hacemos lo que se tenga que hacer. Fíjate, leí un tema que me sorprendió de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Han disminuido en comparación con el año pasado las demandas laborales. O sea, realmente la gente ha dicho, pues los trabajadores vamos en el mismo barco y vamos a ver cómo hacemos, pero sacamos esto adelante, ¿no? Entonces, y no han disminuido porque estén cerradas las juntas, ¿verdad? No ha sido ese motivo. Están cerradas las juntas. Pero nada más en este caso la de la Ciudad de México, la federal está abierta, ¿eh? Ah, ok. Entonces, o sea, la federal está abierta. Sí, claro, y las locales están turnándose, creo, pero no está. Sí. No está del todo cerrado. No está abierta al 100%. Así es. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de la reforma para las empresas? Bueno,
Pues para trabajadores con salario de más de 4 UMAS, es decir, de 10,425 pesos mensuales, se incrementa la aportación desde 5.150% a 13.875. O sea, hay un incremento de 169.32% que será efectiva de manera paulatina en 8 años. O sea, el primer año el incremento en el 2023 va a ser de 1.09. Pero para que dimensionemos todos los compañeros y los radioescuchas la dimensión del incremento, hoy por hoy las cuotas obrero-patronales quitando guarderías y enfermedades en maternidad en especie, suma la cuota del patrón 8.65%, y el incremento va a ser de otro 8.725. Ya me van a duplicar. O sea, uno que ya lo pagamos, te lo van a duplicar, Salvador. Wow, pero esto fíjate que yo me gusta el análisis que haces, pero déjame complementarlo. Yo el análisis que he hecho, gracias a la cuota fija del Seguro Social, si yo tengo un trabajador con salario mísero, con salario mínimo o doble del salario mínimo, me cuesta a mi patrón la cuota patronal, si es salario mínimo, tengo que absorber no nada más la patronal, sino la obrera, y correcto, representa el 33% del ingreso del trabajador lo que yo tengo que pagar. Y va disminuyendo entre todo, y además estoy hablando de un patrón con prima de riesgo mínima, es decir, correcto, con prima de 0.5. Y recuerda que la prima del Seguro Social va de 0.5 a 15%. Entonces, estoy hablando que un patrón que no tiene riesgos de trabajo y ha logrado estar en el 0.5, y si tiene trabajadores con salario mínimo, le cuesta un 32%. Y va disminuyendo hasta llegar alrededor del 20.56% cuando estás con los salarios más altos. correcto. Estás hablando que entonces me voy a ir a un 40% de costo de seguridad social en los salarios más bajos. Sí, así es, efectivamente, el cálculo es perfecto. Entonces, pues se vuelve una carga patronal tremenda. Esto iniciará en el 2023 con un 1.09% e irá aumentando, ¿no? Muchos actuarios dicen, bueno, las empresas que tienen planes privados de pensiones, pues ahí pueden hacer ajustes y todo, pero a ver, Salvador, ¿cuántas empresas en México tienen planes privados de pensiones? Es un porcentaje chiquititito. ¿Y el resto qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a castigar lamentablemente los salarios, vamos a incrementar el costo de los bienes y servicios, porque pues, si no, ¿de dónde vamos a sacar esta nueva obligación? Y Dios no permita que haya nuevos impuestos en el 2021, porque entonces sí, no sé qué va a pasar. No, en el 2021 la propuesta de paquete económico no hay nuevos impuestos, pero sí hay más cerrar puertas, más persecución fiscal, más vigilancia, pero no sé qué vaya a pasar en el 22 o en el 23. Pero entonces estás hablando de que esta reforma se estaría aprobando para que entre en vigor a partir de enero del 23 en cuanto a las aportaciones de los patrones. Correcto, y en cuanto al tema de las semanas de cotización mínimas para los trabajadores, ahorita, antes del 2023, sigue siendo 1,250 semanas. Necesito continuar con 1,250 semanas o juntar esas 1,250 semanas en el 21 o en el 22, pero si no las junto me puedo esperar al 23 y en el 23 con 750 podría yo pensionarme. Pero a la mejor... 60 años, como tú perfectamente lo precisaste. Con ¿no? 60 años, pero si no tengo los 60 años, pues hay que seguirle trabajando y entonces del 23... O no, es decir... a diferencia de la ley del 73,
que tiene un periodo de conservación de derechos y que si se pierde lo cotizado. Con la ley del 97, y este es un punto muy interesante, actual, que si tú de pronto ya tienes tus 750 semanas y dejas de trabajar y tienes 38 años y a los 60 vas por tu pensión, tienes derecho a tu pensión. Porque ya están las 750 y ya tienes los 60 Correcto. años. Pero tengo un Correcto. fondo muy pequeño y si me van a estar aportando más, pues a lo mejor vale la pena pensar o analizar el seguir cotizando, el seguir trabajando y seguir cotizando para que las aportaciones que se vayan a mis fondos de pensiones sean mayores y logre una mejor pensión cuando llegue a los 60 años, que en el ejemplo que yo ponía de 18 más 19, cerrándolo a 20, a los 38 años, pues la persona todavía tiene que trabajar otros 22 años, le quito 2 años de espera de la ley de vacatio legis, que llegaría esta persona a los 40, y va a ir incrementándoselo durante los siguientes 10, quiere decir que sus últimos 10 años de trabajo, el patrón va a estar aportando con la cuota máxima, el porcentaje máximo, y podría lograr una mejor pensión. Correcto, sí, así es efectivamente, sí tiene esa posibilidad. También tiene implicaciones para el gobierno, aunque su aportación del gobierno no se incrementa, pero sí se modifica hacia dónde van esos recursos, porque va a beneficiar nada más a los trabajadores de menores ingresos. Es decir, va a pasar el tema de la cuota social hasta un máximo de 4 UMAS, recordando que antes el pago, o sea, la cotización era a 15 salarios mínimos, hasta 15 salarios mínimos. Ahora nada más va a hacerlo hasta 4 UMAS. ¿No? Entonces, fíjate, nada más para que veas esta comparativa y todos nuestros amigos pues se espanten un poco, en términos de la contribución, en un colaborador que tenga 4 UMAS de salario, o sea, más o menos 10,000 pesos y tantos, la aportación del gobierno va a ser del 21%. Y la aportación de la empresa del 79%. Entonces, sí, y que además, según la propuesta, habrá que ver cómo termina, pero de inicio, la pensión universal para los adultos mayores también formará parte de estas mismas pensiones, que actualmente son 1,270 pesos, que se paga a partir de los 68 años. Este dinero va a formar parte de la pensión del IMSS para que pues se vea un poquito mayor, ¿no? Entonces sí está, pues tiene estas implicaciones. Y para las AFORES tendrán mayores recursos, pero actualmente la problemática que hay es en relación al tema de las comisiones, porque las comisiones en el proyecto de reforma señalan que son mucho más altas que las que cobran tanto en Estados Unidos, en Chile o en Argentina, y que entonces va a utilizarse como parámetro para que las AFORES mexicanas no puedan tener un incremento mayor del promedio que tienen estos países, ¿no? Y eso, pues la verdad es que a mí me parece, independientemente que reconocemos que las comisiones de las AFORES son muy altas y siguen siendo altas, no es bueno establecer por decreto un límite que no beneficie a la libre competencia, porque lo que va a suceder es que muchas de las AFORES no van a poder
con este recorte de las comisiones van a tener que salir del mercado y solo se van a quedar las más grandes, y eso nunca es bueno porque pues habrá menos afores y el servicio, por lo tanto, pues pudiera ser no muy efectivo. No por decreto limitar la libre competencia que debe existir en todos los sectores, pero el financiero es uno muy importante. Entonces, bueno, pues ¿cuáles serían las consecuencias prácticas de esta reforma? Pues una muy importante, se evitan los proyectos estatizadores de los fondos para el retiro, porque en algún momento, Salvador, se pensó pues que el gobierno federal se hiciera cargo de las pensiones IMSS, entonces eso ya no, mantenemos el esquema de cuentas individuales, porque una reforma pensionaria en ese sentido pues nos haría perder de inmediato el grado de inversión y permite que continúe el funcionamiento del sistema financiero. Como consecuencia terrible para las empresas, las medianas y las chicas, pues pudiera sacar de la producción 90,000 millones de pesos anuales de capital de trabajo, porque pues va a ser muy duro para los patrones aplicar esto. Y bueno, las AFORES pues están muy inquietas con esto, pudieran establecer hasta juicios para limitar esta situación de que les pongan un tope a las comisiones, y muchas de las pensiones van a ser pensiones mínimas garantizadas, y uno de los grandes pues digamos, lagunas que se dio, pues es que se olvidó de dar beneficios fiscales al ahorro voluntario, beneficios reales, ¿no? Porque esto hubiera sido muy bueno el comprometer, el responsabilizar tanto a patrones, trabajadores y el Estado para que hubiera muy buenas pensiones, pero sin un incentivo importante al ahorro voluntario, pues realmente esto no creemos que se vaya a dar, ¿no? Se va a ver las aportaciones voluntarias que hoy tenemos, que son mínimas. Claro. Tengo que hacer otro corte, Gloria, el déficit, sí, para oír al maestro Silvestre Méndez en su comentario de en déficit, pero yo creo que aquí no lo quiero dejar para después, nada más para planteártelo y regresar con ello. Uno, yo creo que esto podría provocar que micros y pequeños empresarios, si hoy están buscando cómo tener a trabajadores que no les cuesten tanto, se va a incrementar el número de patrones que tengan que caer en esta situación. Y la otra es que el ahorro hace el crecimiento de un país. Si no incentivo el ahorro, el país no crece. Entonces necesitamos incentivar el ahorro. Respecto a lo que tú estás comentando, ¿no? Hay un incentivo al ahorro. ¿Te parece si regresamos con estos dos puntos después de escuchar al maestro Silvestre Méndez? Claro. En déficit, con José Silvestre Méndez. Proyecciones económicas para México. En días recientes, Gita Gopinath, directora del Departamento de Estudios del Fondo Monetario Internacional, dio su informe Perspectivas de la Economía Mundial, donde se señalan las últimas proyecciones de crecimiento a nivel mundial por tipo de economía. Destacamos los datos de nuestro país. En otros programas hemos comentado la gravedad de la crisis económica que padece nuestro país, intensificada por la crisis pandémica que también ha incidido en la económica. Aunque no se trata de adivinar ¿qué pasará con la economía mexicana? Sí es importante revisar las proyecciones como posible escenario de corto plazo para el país. A continuación, señalaré algunos aspectos relevantes de dicho informe, sobre todo relacionado con nuestro país. El Fondo Monetario Internacional pronostica una caída de la economía mundial para este año 2020, medida por el Producto Nacional, de menos 4.4%, de menos 5.8% para las economías avanzadas
y de menos 3.3% para las economías de mercados emergentes y en desarrollo donde se encuentra México. Las economías que sufrirán las mayores caídas son España, Italia, India y México, en ese orden. El fondo calcula una caída de menos 9% para México en este 2020 y una recuperación de 3.5% para 2021. Si agregamos la caída del Producto Interno Bruto de 2019, que fue de menos 0.3%, la caída de la producción nacional durante los 3 primeros años del sexenio será de menos 8.1%. Grave situación económica del país. Aunque los pronósticos no sean exactos, sí reflejan la dramática realidad de la economía mexicana. El Fondo Monetario Internacional destaca que dentro de la recesión mundial, nuestro país es uno de los más afectados y la caída de la producción se refleja en la disminución del Producto Interno Bruto por habitante, señala la vocera del fondo. En 2019, el Producto Interno Bruto per cápita cayó en menos 1.4% en nuestro país. Pronostica que volverá a disminuir en menos 9% y es probable que crezca 2.5% para 2021, por lo que el promedio de la disminución del Producto Interno Bruto per cápita de los 3 años será de menos 2.6%. El informe del fondo señala que el problema del empleo en México, que ya se venía sufriendo desde antes de la pandemia sanitaria, se ha agudizado por el confinamiento y la disminución de actividades económicas de manera presencial. El desempleo abierto es de 5.2% de la población económicamente activa para 2020 y 5.8% para 2021. Si calculamos en 56 millones de mexicanos los que forman parte de la población económicamente activa, entonces el desempleo en estos 2 años afectará a cerca de 3 millones de personas y sus familias. Además, el problema del empleo afecta a los trabajadores de bajos ingresos, a los jóvenes y a las mujeres y desde luego a los trabajadores informales. Con base en la información del Fondo Monetario Internacional, los datos del INEGI, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y otras cifras oficiales, nos damos cuenta que la situación económica del país es grave, que afecta a muchas personas que no pueden esperar a que la economía se recupere o se reactive. Para muchos, es una cuestión vital, es una situación de supervivencia. Hay que recordar que aparte de la caída de la producción que afecta el empleo y que disminuye el Producto Interno Bruto per cápita, nuestro país padece de una economía informal muy extendida en la cual laboran más de 30 millones de mexicanos y que viven al día. Otro grave problema es la polarización económica y social que venimos padeciendo desde hace varias décadas y que ha provocado la concentración del ingreso en pocas manos, en tanto que la mayoría de mexicanos en pobreza o en pobreza extrema. Es decir, urge tomar medidas para solucionar estos problemas. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Comentaba yo antes del corte, Gloria, para después ir a las preguntas de nuestros amigos radioescuchas. Tú comentabas que esto no incentiva el ahorro. ¿Qué piensas de lo que yo comentaba? De que sí se requiere un incentivo al ahorro, porque el incentivo al ahorro es lo que hace crecer a un país. Efectivamente, Salvador, no hay duda, más en una situación como la que tenemos ahora. Entonces, realmente esto beneficiaría al presente y al futuro, no solamente de las pensiones, sino en general, pues de la vida, ¿no? Y mucho es porque seguramente nuestros radioescuchos van a decir, bueno, pues sí, a ver, pero pues ¿qué vamos a ahorrar si apenas estamos saliendo? Pero la verdad es que es un tema cultural, ¿no? No, yo lo veo porque he tenido pues la experiencia de platicar de este sistema de pensiones en Chile y en Canadá y en Alemania y que nos preguntan sobre este sistema, cómo está funcionando.
Y yo veo muy claramente, Salvador, cómo pues la gente les queda muy claro el hecho de ahorrar, el hecho de contratar planes personales de retiro, el que los jóvenes cuando entran a una empresa, una de las prestaciones que les produce mayor interés son los planes privados de pensiones, tienen esa cultura del ahorro para que al llegar a la vejez tengan una vejez digna y que sean los años dorados. Y a mí me pasa, y seguramente lo has visto tú, pues que damos clase en la UP y en universidades privadas, en mi caso en la Escuela Libre de Derecho, que cuando les digo de la trascendencia a los jóvenes de ahorrar, pues se me quedan viendo como diciendo, pues que ahorre ella, que ya se está acercando, pero la verdad es que no hay necesidad. Y luego veo cómo en el estacionamiento, porque pues nos estacionamos en el mismo lugar, ya cambiaron de automóvil, Salvador, y entonces yo digo, ¿y la parte del ahorro dónde quedó? Pues no existe, ¿no? Entonces, por un lado, es esa cultura que no tenemos de ahorrar, de responsabilizarnos de nuestra propia pensión. Como les he dicho pues varias veces, y lo he dicho incluso en tu programa, los millennials pues no quieren ya un compromiso, no quieren hijos en general, y entonces pues los gatijos y los perrijos ni cotizan en el INE, ni cotizan en el ISSSTE, son hermosos. Yo tengo nietos lindos que son como gatijos y perrijos, pero no cotizan. Entonces, ni se van a pensionar. Y aunado a esto, todavía no tenemos beneficios fiscales que haga realmente atractiva el ahorro voluntario. Bueno, Salvador, pues esto es un desastre, ¿no? O sea, ¿cuándo vamos realmente a poder pues tener un ahorro? Es muy poquito, muy poquito el beneficio de los 152,000 pesos para gente que realmente quiera ahorrar. Entonces lo volvieron a olvidar, a nadie le importó, nadie lo tomó en consideración, y pues es una pena que claro, en esta propuesta de reforma nadie haya volteado a ver al tan necesario ahorro voluntario. Así es. Y también el otro comentario que decía yo, que a mayor costo de seguridad social, pues se va a ver reflejado en la micro y pequeña empresa menor número de trabajos formales. Otro tema es que tomando en consideración que el 95.4% de las empresas mexicanas son microempresas con 10 trabajadores o menos, pues el impacto financiero que van a tener pues es fundamental, porque lo que seguramente van a pasar son tres cosas. Muchas pasarán de plano a la informalidad. No es posible con duplicar esta carga de seguro social. Otras terminarán despidiendo a los trabajadores, que finalmente se van a quedar sin pensión. Y la tercera, muchas optarán por registrar a sus trabajadores ante el IMSS con salarios inferiores a los reales, lo cual es un verdadero problema, Sí, es una desgracia. O sea, vamos a tener muchos trabajadores con 4 UMAS. Vamos a una pausa y continuamos. En su edición 748, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. En primer lugar, María Ascensión Morales Ramírez expone un análisis a fondo y punto por punto de la iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social y a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, los principales cambios que se plantean y el impacto que generarían en materia de pensiones y otras prestaciones. A la par, Carlos Uriel Guzmán Cabrera aborda el tema de la justicia como derecho constitucional prioritario, su acceso en el marco de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, COVID-19 y su reactivación en la nueva normalidad, con apoyo en mecanismos tecnológicos. Por su parte, Emanuel Ramos Guzmán presenta un interesante y oportuno artículo sobre los aspectos más importantes con respecto del dictamen del IMSS 2019 para patrones de outsourcing.
Además, podremos encontrar otros textos de análisis con interesantes temas como la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la forma en que el aviso de compensación interrumpe el plazo de prescripción en materia fiscal, aun cuando haya sido rechazado por la autoridad. La PTU y su impacto en la determinación de la utilidad fiscal neta, el significado y características de la llamada modalidad 40, los antecedentes generales del buzón tributario y su debida actualización, y la presentación de Prodecon de diversas propuestas sobre modificaciones fiscales en beneficio de los pagadores de impuestos ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y como siempre, las principales disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Estos y otros temas de gran interés en el número 748 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Bien, regresamos con algunas preguntas de nuestro público radio. Daniel Ponce pregunta que si que así como se incrementa la parte patronal, ¿se va a incrementar la parte obrera? La respuesta es no. Solamente se está incrementando la cuota patronal, la cuota obrera se está dejando exactamente en el mismo importe. Lilia del Valle, buenas tardes. ¿Qué repercusión habría en el caso de que una persona cotice en el régimen del 98, inicie aportaciones voluntarias en este momento, pero sufre un accidente que provoca que se pensione por invalidez? ¿La pensión podría ser baja? No, en el momento en que se pensione por invalidez, la pensión de invalidez elimina la posibilidad de la otra pensión y entonces se quedará con la pensión de vejez y con eso es con lo que va a tener que trabajar con ello. Buenos días, solicité en el IMSS una constancia de mis semanas cotizadas y me refleja 1981 semanas cotizadas, pero me están descontando 164 que supuestamente dispuse de recursos y no, gracias a Dios, nunca he solicitado recurso alguno, pues tengo muy claro que eso afectaría el total de las cotizaciones. ¿A dónde debo debo acudir para aclarar este punto? Hay que ir a la Afore. En la Afore es donde tengo que revisar que me demuestren que yo utilicé estos recursos, que yo dispuse de esos recursos para que se pueda en un momento dado corregir. Es la Afore que usted eligió donde tiene que recurrir. Leticia Rodríguez, en enero cumpliré 60 años, tengo 981 semanas cotizadas. Cumpliendo los 60 años podré jubilarme o retirarme ahorro para el retiro. Depende, Leticia, en qué fecha empezó a cotizar. Si empezó a cotizar por lo menos un día antes del 1 de julio de 1997, usted empezó a cotizar con la ley del 1973. Esa ley requería 500 semanas de cotización y 60 años, y entonces sí puede jubilarse. Al momento de jubilarse le tiene que le tiene que dar su constancia de jubilación, voltea con la Afore para que le devuelvan su ahorro. Sin embargo, si empezó a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 para acá, entonces tiene que esperar a que se junten 1,250 semanas de cotización, o bien esperar a que entre la reforma y a lo mejor en el año 2023 podría a cotizar. Leticia me dice que empezó a cotizar, ya encontré la 1979. Sí, adelante usted. Nada más es importante que revise que su constancia de semanas de cotización reconozca las semanas cotizadas desde 1979, las anteriores al 1 de julio, para que esto proceda. Rosa María Bravo Cano, que quién es la invitada, mis respetos para esta profesional. Una pregunta, ¿se puede bajar este video más tarde? Me interesa que mi hija lo vea, ahora está trabajando. Se puede ver diferido en la página de la facultad y se puede ver en Mirador Universitario, y aprovecho que, gracias Rosa María Bravo por
por la pregunta. De verdad es que tenemos un excelente invitado el día de hoy. Y sí puede ver este video, lo puede ver en Mirador Universitario y lo puede ver también en Facebook, en la página donde ahorita lo está viendo. Se lo puede descargar y ver en el momento que usted quiera. Mario Pacheco, una pregunta. Los que cotizaron en el ISSSTE y eligieron 10º transitorio, ¿se puede hacer la portabilidad al IMSS? De antemano, gracias. No, los que eligieron 10º transitorio no pueden hacer la portabilidad al IMSS en ningún caso. Ok, Gloria, te agradezco mucho. La verdad es que tus comentarios fueron excelentes. Tienes muchos saludos y comentarios de nuestros invitados. Muchísimas gracias por tus comentarios y espero poder contar contigo más adelante en otros temas interesantísimos que manejas. Por supuesto que sí, Salvador, es un placer y un honor estar con ustedes y con todos los radioescuchas. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Quiero agradecerles sus comentarios, sus aportaciones fueron impresionantemente valiosas. Gracias a ustedes. Quisiera comentarte que si te perdiste el inicio de este programa o quieres conocer más contenidos audiovisuales de la facultad, te invitamos a que consultes la dirección de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM en videos. Ahí están todos los programas y este mismo programa. Eso es todo por hoy. Los invitamos a que nos sintonicen la semana que entra con el tema Ley de Ingresos de la Federación 2021. Recuerde que la Facultad de Contaduría y Administración, unidos seguimos trabajando a distancia y nunca se olvide, más vale prevenir que una auditoría. Hasta luego, se despide su amigo Salvador Rotero Banel. Hasta la próxima y buen provecho.